Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar, a este ciclo de webinars que estamos organizando desde CESIF Educación Aragón. Hicimos una primera en su momento en conjunto para daros unas pautas, explicaros un poco, acompañaros en el proceso de inscripción, de envío de las solicitudes para las oposiciones. Ayer hicimos una charla donde explicábamos la programación didáctica y las unidades didácticas para el cuerpo de maestros. Y hoy esta webinar vamos a hablar de las unidades didácticas para enseñanzas medias. Contamos, como en el caso de ayer y en otras ediciones anteriores, con una persona que para nosotros es ya como de la casa, que siempre colabora gustosamente con nosotros, con CESIF, en este tipo de webinares, y que es Juan José Mejías, Juanjo, que es doctor en educación y profesor en el CEPEPA Margen Izquierda. La sesión durará en torno a un máximo de 2 horas, ¿vale? Que es lo que vamos a estipular. Y sí que va a haber una primera parte que va a ser pues la exposición por parte de Juanjo, y después una segunda parte donde podréis hacer vuestras preguntas. Entonces sí que os animamos, por favor, a que para tener la charla un poquito más organizada, en vez de ir escribiendo en el chat, esperéis al final de la webinar, ¿vale? Y una vez que terminemos, exponéis las charlas y veremos las que nos dé tiempo a contestar, o si hay muchas, pues hacemos una pequeña selección de las que pueden ser más relevantes o menos repetitivas, ¿vale? Así que sin más, doy paso a nuestro compañero Juanjo Mejías. Adelante, Juanjo. Pues muchas gracias, Alberto. Daros las gracias tanto a Alberto como al resto de miembros del CSI por contar conmigo para poder exponer a los futuros eh, funcionarios ya de carrera, ¿vale? Porque vamos a pensar que vais a sacar esa plaza, algo tan importante como es la oposición o la parte, en este caso vuestra, de unidad didáctica. Cómo exponer o defender, que ya hablaremos de eso, esa unidad didáctica. Como os ha dicho Alberto, en el chat escribiremos luego todas las dudas, pero al final, cuando ya acabe el webinar, porque es que si no luego es complicado buscar las preguntas. Cuando yo diga lo de las dudas, empezamos a escribir todas. Otra cosa, va a haber conceptos que yo no los voy a definir ni los voy a describir, porque creo o quiero suponer que todos lo sabéis. Por ejemplo, en metodología, pues si vamos a hablar de un Flip Classroom, yo voy a nombrarlo, pero no lo voy a describir. Si luego en las dudas alguien no sabe qué es eso o cómo puedo utilizar ese tipo de metodología, ese Flip Classroom en un aula, en el área que esté yo dando como profesor, pues yo os lo explico detenidamente, ¿vale? Entonces será un poco rápida la charla para luego en las dudas tener más tiempo. Voy a presentaros la pantalla aquí. Compartir. Mm, Bien. ¿Se ve bien? Perfectamente, ¿Sí? Juanjo. Vale. Esta presentación luego os la pasaré también, se lo pasaré yo a Alberto y ya os las mandará, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, programación y unidades didácticas. Aquí sería unidad didáctica. Venga, vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero hablaremos un poco de la estructura de la prueba que nos dice la convocatoria. Muy importante saber cuáles son las reglas del juego. Siguiente, ¿cómo puedo presentar mi unidad didáctica? ¿Cómo la voy a defender? Y luego las preguntas. La estructura de la prueba. Ha habido una previa, que sería la presentación y solicitud de participación, que ya el sindicato os ha hecho un webinar. Y ya en teoría, los que estáis aquí, esta previa ya la tenéis. Bien, segunda parte A, que sería la demostración de esos contenidos específicos de vuestra especialidad, que sería ese desarrollo del tema. Y luego tenemos una parte B, que es lo que vamos a
hacer ahora, que es la preparación, presentación y exposición y defensa de una unidad didáctica. En algunos de vuestros casos, no en todos, tenéis también otra parte que es un ejercicio práctico, que esto lo especifica a qué especialidades o a qué eh, materias que os toca, que son en el artículo 7, 4.1. Y luego la fase de concurso, que eso ya es si hemos aprobado todos, pasaríamos ahí. Bien, ¿qué nos dice? Preparación y presentación, exposición y defensa de una unidad didáctica, que sería una exposición oral, es todo oral, de una unidad didáctica. ¿Para cuándo? Para el curso 2023 y 2024, para este curso actual, ni el anterior ni el siguiente, este, ¿vale? Importante. En esa cita unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación. Fijaros, ya nos lo pone en la convocatoria lo que tenéis que decir en esa defensa. Objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades y evaluación. Ya sabemos que hay muchos más elementos curriculares que, aunque ahí no los ponga, nosotros los iremos metiendo poquito a poco en nuestra defensa. ¿Por qué? Porque luego cuando os vayan a calificar en las rúbricas que ellos tienen y que podéis ver las de la convocatoria anterior, aparecen otros elementos que en la convocatoria de oposición no salían. Por ejemplo, los elementos transversales. ¿Vale? Aquí no los tenemos. Bueno, ¿qué más? Lógico, estos currículums serán vigentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, pero en el momento de la publicación de la presente convocatoria. Todo lo que salga a partir de ese día no entra en esta unidad didáctica o en la defensa de mi unidad didáctica. Para ciclos formativos, la unidad didáctica se relacionará con lo determinado en los correspondientes reales decretos que establezcan los títulos de estas enseñanzas. Mediante resolución de la Dirección General de Personal se publicará el anexo en el que se especifique la normativa de los currículos vigentes. Luego hablaremos de ellos. En formación profesional, ¿vale? La unidad didáctica podrá referirse a unidades de trabajo. Queda claro. Secundaria, unidades didácticas, FP, podemos hacer unidades de trabajo. Para la preparación, presentación y exposición y defensa de la unidad didáctica, las personas aspirantes podrán utilizar el material auxiliar que consideren oportuno y que deban aportar ellas mismas. Es decir, podéis llevar todo lo que queráis, todo lo que necesitéis, todo lo que penséis es oportuno para defender vuestra unidad didáctica, para exponer vuestras ideas plasmadas en algún material, en algún recurso, lo podéis llevar. Así también podéis llevar un guión o equivalente que no esté, bueno, el guión o equivalente que no sea de una página, de una hoja de DIN A4. Vale. Para la preparación de esa unidad didáctica, que vosotras ya la llevaréis bien pensada y bien trabajada, tendréis 5 minutos pues, para organizaros el material en la mesa, ver cómo empiezo, pues más bien, más que para preparar la unidad didáctica, es para prepararos vosotros, relajaros, empezar a pensar que esta posición la tengo que aprobar y que yo voy muy bien formado, lo llevo muy trabajado y que la voy a sacar. Para eso son casi esos 5 minutos de relax para empezar, más que preparar, porque si no ya llevas preparada la unidad didáctica desde casa, mal. Y la defensa de la unidad didáctica ante el tribunal no podrá exceder de 30 minutos. Lo que hemos dicho, 5 minutos y luego los 30 para hablar delante del tribunal. Si tenemos alguna duda sobre la normativa
Y los currículos vigentes que, que tengo que llevar a la oposición está en la resolución del 5 de febrero de 2024 con sus modificaciones. Modificaciones tienen peluquería y servicios de restauración, que han cambiado algunas cosas en peluquería y en servicios de restauración. Si hay alguien, pues para que vea esas modificaciones, no vaya a ser que no lo haya contemplado. Mi unidad didáctica, ¿cómo la puedo presentar? Bueno, pues esto es, vamos a asimilarlo a un cuento. Esto es como un cuento. Hay que buscar un hilo conductor para media hora en el que, a ver, ahora, en el que tengo que presentar, en la presentación presento los personajes, aquí presentaré mi centro, mi clase, todo lo que yo crea que es necesario que conozcan, el nudo, que sería cómo voy a desarrollar esa unidad didáctica, y el desenlace, que sería la evaluación de esa unidad didáctica. Es como si fuera un cuento y tenéis que saber cómo empezar. Es muy fácil saber cómo empezar, pero muy difícil defender la unidad didáctica desde el minuto uno, porque el minuto uno es clave para vosotros. Si ese minuto uno lo lleváis muy bien preparado, os cogeréis una confianza a lo largo ya de los 30 minutos que será en vuestro beneficio. Si el primer minuto lleváis un poco de duda, con demasiado nerviosismo, puede llegar a haber pesimismo y aunque lo llevéis muy bien trabajado, al final ese lenguaje no verbal se os va a notar. Lo cual, llevarlo muy bien preparado, pero el minuto uno de memoria, casi, de memoria. ¿Vale? Bueno, explicar cómo voy a estructurar mi exposición y puedo hablar un poquito de mi especialidad, pero tenemos 30 minutos. En educación secundaria, para la especialidad de inglés, todo en inglés. Bien, ¿cómo haría esa contextualización yo de la unidad didáctica? Yo hablaría primero del contexto, luego el centro educativo, luego cómo es mi clase y luego el marco legal. Ayer, como os ha dicho Alberto, estuvimos haciendo la programación y la didáctica para maestros. Yo esto, por ejemplo, marco legal, lo puse al principio, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es mejor esto, hablar un poco de los personajes, de cuál es ese contexto, ese centro, y luego ya, y a partir de las leyes vigentes o de la normativa vigente, que es esta y esta, hago esta unidad didáctica. Podría ser un hilo. ¿Qué tengo que hablar en ese contexto? Del entorno donde se ubica mi centro, cuál es la clase predominante, un poco servicios del entorno, biblioteca, museos, pabellón, lo que sea importante para la defensa, lo que yo he utilizado en las sesiones de mi unidad didáctica, pues yo ahí pondré los servicios que tiene ese contexto de mi centro. Si yo estoy en peluquería y yo, ¿qué quiero decir? Que en el entorno hay bibliotecas y yo a la biblioteca en peluquería no voy a ir. La biblioteca lo obvio, no lo digo. ¿Sí? Hay que poner cosas que yo vaya a utilizar en esa unidad didáctica, que tenemos 30 minutos. Y luego un poco de datos de la población si queremos. Esto si queremos, porque esto lo podríamos eliminar si lo ponemos en la parte del entorno. Pero muy rápido. Mi centro educativo. Aquí sí que nos tenemos que extender un poquito más, que lo podemos hablar aquí o lo podéis hablar posteriormente durante las sesiones de trabajo, ¿vale? Organización, tipo de centro, pues ya sabemos que el tipo de centro que sea, recursos materiales y personales que tenga, los espacios exactamente que es lo que he dicho anteriormente, que sean los que yo vaya a utilizar, proyectos que yo pueda trabajar. Aquí os he puesto proyectos que hay tanto en secundaria como en primaria y que hay algunos de FP también.
Los de FP están en el otro, en el otro, ¿vale? Aquí, en esta de FP, programas que puedo yo incluir. Esto sobre todo para los de secundaria, pues ajedrez, aprendiendo a emprender, leer juntos, poesía para llevar, un día de cine. Y luego el Brit Aragón para los de inglés. Aquí os pongo eh, el marco regulativo del modelo Brit en Aragón, para que lo tengáis también. Bueno, pues ya hemos dicho un poco cómo es nuestro centro educativo. Hemos puesto algún proyecto o algún programa. ¿Puedo no poner nada? Sí. ¿Puedo poner alguno? Yo os recomiendo que pongáis algún proyecto o algún programa. ¿Por qué? Porque al tribunal también le vais a dar la sensación de que conocéis más cosas que tenemos en los centros. El proyecto de mi centro que es sobre este asunto y lo trabajo en la sesión número 2 de la unidad didáctica, o cuando yo vaya a la unidad didáctica a exponer cada una de las sesiones, digo, pues en la sesión 2 voy a incorporar en esta actividad cosas que tiene en mi centro del proyecto de innovación tal o del programa tal. Va a ser, cómo es mi clase? El número de alumnado que tengo, ASNEAES, si tengo, tutorías, ¿vale? ¿Cómo van a ser las tutorías o qué puedo hacer de una tutoría? El horario, el nivel de la clase, un nivel de la clase que puedo decir que está desde la evaluación inicial, o el nivel de la clase, ¿vale? Puedo hacer una unidad didáctica y su concreción en la programación desde la temporalización. También, yo el nivel de la clase lo pondría desde personalmente, desde una evaluación inicial, y me vendría aquí, aunque me eche para atrás, pero bueno, aquí, a esta presentación. Yo aquí introduciría la evaluación inicial y que por la evaluación inicial para esta unidad didáctica, porque ya sabéis que cuando empieza una unidad didáctica hay que hacer una evaluación inicial para ver el punto de partida del alumnado. A partir de ese punto de partida, que es una evaluación inicial, empiezo a desarrollar mi unidad didáctica. Pero antes de empezar a desarrollar mi unidad didáctica, os explico cómo es el contexto, cómo es mi centro y dónde es el entorno de mi centro. ¿Vale? Bueno, son ideas, porque seguro que algunos vais a academias, otros a preparadores, y cada uno os dirá una serie de cosas. Bueno, pues este webinar es para que cojáis ideas. Como dijo una compañera, dice, te vi dando el webinar y te dije, ¿sirvió para algo? Y dice, sí, aprobé. Y dice, cogí varias ideas, aunque iba preparado, pero cogí varias ideas y me sirvió. Bueno, pues para esto es. Aquí nos voy a dar la clave para ir a la defensa de la unidad didáctica. Aquí os voy a dar pinceladas para que vayáis a esa defensa con alguna idea nueva que nos haya dado otra persona, otro grupo, ¿vale? Bueno, marco legal. Habrá que hablar de los dispositivos del ámbito estatal y las de ámbito autonómico, e incluso nombrar algún documento del centro, es decir, que la esta unidad didáctica que está dentro de la programación, que dentro de la PGA, bueno, podemos nombrar. Si no quiero nombrar aquí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo otros elementos curriculares posteriores en los que los puedo nombrar. Por ejemplo, el POA. ¿Vale? Puedo nombrar también, si quiero trabajar algo digital, el plan digital de centro, que son otros documentos de centro. No hace falta nombrarlos aquí. Los puedo nombrar poquito a poco mientras esté trabajando las diferentes sesiones. Eso ya lo tenéis que decidir vosotros, cuál es vuestro hilo, cómo lo vais a meter. Todo esto que nos dice la convocatoria, cómo lo vais a meter en esos 30 minutos. Recuerdo que en el anexo 3 de la convocatoria sale todo el marco legal que tenéis que utilizar.
Lo que digo, citar la normativa o ir citándola cada vez que nombremos un nuevo elemento curricular. Como vosotros veáis. Lo podéis decir todos de golpe y ya os olvidáis. O ahora hablamos de los ASNEAE. Pues según este Real Decreto o esta normativa, esto. Como queráis. Bueno, ahora vamos al desarrollo de la programación. Fijaros lo único que nos piden. Objetivos de aprendizaje, contenidos. Para secundaria nos pondremos ya los saberes básicos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación. ¿Qué tendría que mencionar? Todo esto. Objetivos de aprendizaje. Ahora los vamos a ver poco a poco. Objetivos de aprendizaje. Competencias específicas y criterios de evaluación. El plan de implementación de elementos transversales. Contenidos para algunas especialidades o saberes básicos para otras. Estrategias didácticas y metodológicas. Luego las actividades de enseñanza-aprendizaje. Plan de utilización de las tecnologías digitales. Medidas para la inclusión, atención a la diversidad del alumnado. Plan de recuperación y refuerzo personalizado. Evaluación, criterios de calificación y actividades complementarias extraescolares. Y podréis decir, Juanjo, esto es lo que nos dice la normativa, pero para una programación didáctica, no para una unidad didáctica, claro. Pero es que la unidad didáctica, ¿vale? Tiene que reflejar en partes, aunque sean muy pequeñitas, todo esto que nos dice la programación en general. Y aunque no nos lo ponga la convocatoria, hay unas rúbricas que seguro que las sabéis, están colgadas en Educaragón de la convocatoria anterior y podéis ver que se os va a valorar o se os va a calificar con todo esto también. Aunque no lo ponga la convocatoria, os lo van a pedir. Y si solamente os centráis en los objetivos, en las actividades de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación, pues todo esto que queda por aquí no tendréis el tic de que lo habéis dicho y no sacaréis la unidad didáctica adelante. Entonces, ¿cuál sería el guión que yo también diría? Esto es una entre muchas. El número de la unidad didáctica habría que decirlo y el título, la temporalización, cuándo voy o cuándo he decidido hacer esa unidad didáctica. En la introducción también puedo decir, o en el nivel de mi aula también podría decir, aunque un poco cogido, pero podría decir lo que saben, es decir, la unidad didáctica anterior de que iba, lo que voy a hacer ahora en esta unidad didáctica y cuál sería la siguiente, ¿vale? La temporización también me va a servir para hacer actividades, dependiendo en qué momento. No es lo mismo en Navidad estar cerca de San Jorge que estar en mayo. No es lo mismo. Pues depende en qué momento esté, esas actividades también pueden ir relacionadas con esas festividades que nosotros tenemos. Objetivos de aprendizaje que se podrían asemejar a esos objetivos didácticos, ¿vale? Saberes básicos, explicar las sesiones con sus actividades, los elementos transversales que también veremos, situaciones de aprendizaje, las competencias clave, competencias específicas, con atención a los ASNEAI y a las diferencias individuales. Esto que os he leído, actividades de elementos transversales con atención a las diferencias individuales, está sacado de una de las rúbricas. Porque ahora me decís, pues si en la convocatoria no pone nada de esto, pues fijaros lo que se os pide. Justificar la metodología utilizada también, que la metodología la podéis nombrar solo o podéis explicarla durante esas actividades que hagáis o durante las actividades en alguna situación de aprendizaje o según diferentes situaciones de aprendizaje dentro de esas situaciones de aprendizaje, las actividades. Bueno, pues todo eso tenéis que depender. Planes, programas y proyectos, que es lo que hemos visto antes, y la evaluación.
Y por último, las evidencias de aprendizaje, que sería la demostración concreta de ese progreso. Todo eso es lo que tenéis que pensar. ¿Cómo lo voy a decir al tribunal? ¿Cuál va a ser el hilo? ¿De forma estanco o de forma relacionada a todo? A mí me gusta más relacionada. Pero igual para ayudar al tribunal a poneros el tic de que ha dicho esto, ha dicho lo otro o no lo ha dicho, de forma eh, esquemática o de forma un poco más de apartado, le va a ayudar. Pero bueno, eso ya lo decidís vosotros. Objetivos de aprendizaje son esas metas específicas que se establecen para guiar y dirigir el proceso de aprendizaje, que serían esos objetivos didácticos, ¿vale? Orientados hacia el estudiante. Describen lo que se espera que el estudiante logre o comprenda como resultado del proceso educativo y desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Pongo aquí los objetivos de etapa? No. ¿O los objetivos que tengo finales? No. Son objetivos de aprendizaje, son objetivos didácticos. Son diferentes. Si queréis poner los otros, pues podríais poner este objetivo de aprendizaje que se relaciona con el objetivo de etapa que me dice la normativa también. Yo no entraría ahí, pero decidir vosotros. Lo que he dicho, decidir nombrarlos todos, ¿vale? O cuando se expliquen las actividades. Podéis ir explicando las actividades y decir, con esta actividad conseguimos o vamos a trabajar o vamos a intentar conseguir estos objetivos. O que la estudiante adquiera estos contenidos, estos saberes básicos y que también nos marcamos en estos objetivos didácticos que me he marcado yo inicialmente para esta sesión 5, esta sesión 3. Que sean coherentes y que su consecución sea comprobable a través de los criterios de evaluación. Otro criterio sacado también de esa rúbrica. Coherentes y que sean comprobables a través de los criterios de evaluación. Lo puedo nombrar y luego decir, este objetivo, que voy a hacerlo en esta actividad, explico la actividad, puedo nombrar la metodología que he utilizado para esta actividad y lo evaluaré de tal forma. Al final hablo de que todas estas evaluaciones, ¿vale? Las llevaré a una calificación. Podría hacerlo así. También podría poner las competencias clave relacionadas con las competencias específicas o lo puedo hablar como antes, pues con esta actividad trabajamos esta competencia clave o con esta actividad trabajamos estas competencias específicas o en esta sesión vamos a trabajar todas estas competencias o en esta unidad didáctica vamos a trabajar todas estas competencias y luego ya no las tengo que nombrar. Saberes básicos o contenidos coherentes con los objetivos y criterios de evaluación, otro de los apartados de esa rúbrica, se pueden desarrollar y alcanzar en la temporalización de la unidad didáctica, también está sacado de esa rúbrica, y que estén en normativa. Y a continuación, las actividades de enseñanza y aprendizaje. Primera sesión, ¿qué voy a hacer? Esto y esto. Con estos objetivos vamos a trabajar estas competencias. En esta actividad en cuestión voy a trabajar este elemento transversal y además, como voy a trabajar las TIC, que está en en el plan digital de centro, que me lo marca también, así también trabajo lo que me dicen los documentos de centro. Hay que defender una unidad didáctica. No solamente hay que explicar la unidad didáctica. Estrategias metodológicas que puedo utilizar. ¿Qué voy a hacer? Yo esto lo hablaría también en esta sesión. En la actividad la organización o la gestión de mi aula va a ser de esta forma. Los recursos que voy a utilizar en esta sesión o en esta actividad de esta sesión va a ser estos. Agrupamientos, enfoques de la enseñanza también, en el que tendréis que hablar del DUA, nombrarlo, aunque sea nombrarlo, el DUA. ¿Qué criterios he utilizado
para elaborar alguna situación de aprendizaje. Yo pondría en la en la unidad didáctica al menos alguna situación de aprendizaje y otros elementos. Si hago alguna actividad complementaria, si estoy en inglés con el Twinning en Erasmus Plus, algún programa piloto, programa, proyecto, lo que vosotros consideréis. ¿Qué estrategias metodológicas puedo utilizar? Pues os he puesto todas estas. Las dudas, si tenéis alguna duda sobre alguna de estas, luego os las explico con ejemplos. Talleres, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, basado en el juego. Cuidado que aprendizaje basado en el juego no es igual que gamificación, ¿vale? Aprendizaje cooperativo o colaborativo, que faltaría. Aprendizaje servicio, que se utiliza mucho. El Flip Classroom, programación, robótica, ¿vale? Todos esos son estrategias metodológicas que tendréis, aunque sea nombrar, en algún momento el nombre específico. Y todas las actividades que hagáis, por favor, que tengan un enfoque competencial. Y lo que os he dicho ya antes, que sea y que nombréis el DUA. El DUA, podríamos hablar aquí una sesión entera del DUA. Pero bueno, con nombrar el DUA, vale. En resumen, ¿cómo deben de ser esas actividades de enseñanza-aprendizaje que les vais a transmitir, que les vais a decir al tribunal? Coherentes con los objetivos, innovadoras y originales, motivadoras, que se utilicen diferentes recursos y agrupamientos y graduadas en dificultad. Estos, vuelvo a repetir, son criterios de calificación de las oposiciones anteriores. Elementos transversales que están en los principios pedagógicos, hay muchos, algunos de ellos son educación para la salud, educación afectivo-sexual, formación estética, educación para la sostenibilidad, cooperación entre iguales, bueno, pues todo eso hay que trabajarlo. Nos lo marca la LOMLOE. Puedo hacer también, si quiero nombrar el plan lector, si cabe en mi materia, un plan lector. Me gustó mucho, fui a la biblioteca de aquí en Zaragoza, en Almozara, la de Rafael Andor, y vi esto, estaba muy bien, en el que iban leyendo, iban, iban leyendo los usuarios de la biblioteca ciertos libros y les iban dando unas pegatinas que se relacionan con los ODS. También, ¿vale? Plan lector habría que ponerlo y los ODS, pues, aunque no me lo marcan, en secundaria no los marcaron, pero en primaria sí que se valoraron, ¿vale? Que se pusieran los ODS y además está también en normativa, ODS, los ODS. ¿Cómo lo puedo hacer también en lo del plan lector? Puedo utilizar en mi unidad didáctica, en alguna sesión que voy a utilizar un libro de texto o que vamos, cualquier tipo de texto que además está relacionado con los ODS y que me va a servir para el plan lector. Y ya nos pueden puntuar como ODS, como plan lector, como documento de centro y como parte también de actividades y además como vamos a dar algún tipo de premio si lo leo o si consigue resolver alguna duda de la lectura tal, pues como motivador y igual innovadora. Fijaros, en una pequeña actividad de una lectura de un texto, la cantidad de puntuaciones que puedo yo conseguir. Además, si le digo que con esto trabajamos este tipo de competencias que están relacionadas con las competencias específicas y que incluso luego lo evaluaré porque está dentro de una situación de aprendizaje, trabajamos casi todos los elementos curriculares, ahí hay casi todos en una actividad. ¿Vale? Bueno, siguiente, plan de utilización de las tecnologías digitales, porque hay que trabajar las TIC. En algunos sitios es más fácil, en otros no es tan fácil. Yo lo entiendo. Por ejemplo, en peluquería, pues con las TIC yo no sé cómo se podría meter, pero
No lo sé. ¿Vale? Pero bueno, podríamos hablar del plan digital de centro y aquí os pongo, ¿vale? Dos códigos QR para que tengáis más información de lo que se está haciendo en Aragón. Aquí tenéis, ¿vale? La estrategia de Aragonesa Ramón y Cajal y accedemos a toda la información. Bueno, esto es para que lo vayáis mirando vosotros. Más medidas para la inclusión y la atención a la diversidad del alumno, que en la convocatoria no pone nada, pero en la rúbrica sí que lo pone. Las rúbricas también difieren de cada especialidad, aunque vosotros lo que tenéis que hacer hoy no, pero mañana ya cuando os pongáis otra vez a trabajar esa unidad didáctica o si os ponéis luego, ir a ver a Educaragón cuál es la rúbrica, si es que el año pasado o la de convocatorias anteriores la tenéis o la podéis encontrar. Si no, con la del año pasado de alguna enseñanza afín o que comparáis y veréis que son cosas muy similares, ¿vale? Porque esas rúbricas cada convocatoria se van actualizando en el tribunal, claro. Atención a las diferencias individuales. ¿Cómo voy a tratar yo como docente a las diferencias individuales? Diferencias individuales es cada alumno. Pues este alumno en esta actividad o en esta sesión o en este saber básico no lo ha alcanzado, no ha llegado al mínimo, voy a decir mínimo, que yo creo oportuno, que no lo ha alcanzado, entonces voy a hacer un mecanismo de apoyo y refuerzo. Pues eso también lo vais a tener que decir. ¿Cómo vais a hacer los mecanismos de apoyo y refuerzo para esas diferencias individuales? Que no estoy diciendo que hagáis ACIS, ¿eh? No. Y luego, pues si tenemos algún alumno o algunas NEAE, pues a ver cómo también trabajamos con él. ¿Qué normativa tenemos? La del 188 de 2017, tenemos la 1003, la 1004, la 1005 y en la 4 y la 5 tenemos también sus modificaciones. ¿Cuándo las nombro? Como os vuelvo a repetir, al principio de toda la normativa que me voy a regir como un lorito o poco a poco. En este caso, pues podríamos decir, y con los mecanismos de apoyo y refuerzo que voy a utilizar, siguiendo la orden tal y sus modificaciones, hago esto, esto y esto. Evaluación. Bueno, para secundaria tenemos la 1172, bachillerato la 1173, NFP 26 de octubre de 2009 y sus modificaciones. Para música y artes escénicas, la de 10 de enero de 2008 y cuerpo de profesores de artes plásticas, la de 7 de mayo de 2014. Ahí tenéis la evaluación. Esos documentos lo tendréis que leer y aprenderoslos bien para si os preguntan alguna duda al final, saber responder si os comentan algo si os preguntan algo sobre la evaluación. Hay que hacer una evaluación inicial, ¿vale? Que lo que he dicho lo podemos poner al principio de la unidad didáctica, lo puedo poner al principio del contexto, puedo hacerlo como esa evaluación inicial como introducción a la defensa de mi unidad didáctica, qué procedimientos e instrumentos voy a utilizar, los procedimientos el cómo y los instrumentos ya el con qué. Los puedo nombrar o vuelvo a repetir, en alguna actividad explico cómo va a ser, cómo la va a evaluar, cuál va a ser el procedimiento, cuál va a ser el instrumento y al final, eso sí, al final de la unidad didáctica, los criterios de calificación, el criterio de calificación. Esto durante las actividades no, al final. Durante, evaluación. Final, criterios de calificación. Y con esto ya acabamos y empezaríamos las dudas. Lo que he dicho al principio, muy importante, ese lenguaje también no verbal, ir con esas ganas, con esa ilusión, con ese pensamiento
de que os lo habéis preparado y que una plaza tiene que ser vuestra y que sabéis mucho del tema. Que el tribunal también, como dije ayer, son compañeros vuestros y que los tenéis que ver como alguien sí que os va a poner una nota, pero que os va a ayudar en todo momento, ¿vale? Que os va a ayudar en todo momento. Y no me cabe la menor duda que os ayudarán en momentos de dificultad y que las preguntas que os hagan será para conocer si realmente sabéis algo o para ver si hay alguna discrepancia en algún punto, si lo ha dicho o no lo ha dicho, pues le preguntamos y así sabemos si le podemos puntuar más o no le puntuamos, pues porque no lo sabe, porque no nos lo ha dicho. ¿Vale? Con que no veáis que el hacer más preguntas o el hacer menos es porque vaya mejor, vaya peor o porque no les he caído bien. Eso olvidaros, son compañeros, ¿vale? Y quedaros eso en la mente. No, muy bien. Bueno, Nada, lo que hablábamos un poquito al principio de la sesión, que es muy difícil condensar en una sesión de una hora, evidentemente lo que se puede pegar, vamos, un año todo de trabajo, pero que esperamos que por lo menos estas pinceladas os puedan resultar útiles para enriquecer vuestras unidades didácticas, que hayáis podido plasmar vuestras dudas. Y nada, simplemente también desde Sindicato CESIF deciros que estamos a vuestra disposición para cuando queréis plantear algún tipo de dudas, aparte de que, bueno, Juanjo os ha dado muy amablemente su correo electrónico. Desde el sindicato también, pues cualquier tipo de duda que tengáis en este aspecto, a nivel pedagógico, lo que sea, pues podéis, o de la programación didáctica, podéis llamar y en este caso podéis preguntar por mí si queréis, por Alberto. Y, y nada más, darle las gracias a Juanjo una vez más por su colaboración. Siempre está disponible para nosotros, para CESIF. Es un lujazo, Juanjo, contar con una persona vamos, de tu trayecto, de tu trayectoria y tu talla. Gracias, venga, Juanjo, y un gracias a todos los abrazo muy fuerte a todos. asistentes. Adiós, Adiós. Alberto, adiós.